Hola a todos y bienvenidos un día más a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 20 de mayo del 2024. Hoy se cumplen 5 años de obras. 5 años desde que comenzaron las obras en el año 2019. Así que 5 años ya. Y todavía yo creo que le faltará mínimo un añito más. Veremos a ver cuándo acaban al 100%. Y vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior. Madre mía, llevaba sin venir a grabar las obras desde el 7 de mayo, creo. Así que venga, dentro vídeo. El último día que vine al Bernabéu fue el 14. Madre mía. En fin. Que me he despistado. El día que vine fue el 14 de mayo contra el Alavés, pero no di la vuelta ni nada, simplemente vine a ver el partido, a disfrutar del partido. Y de momento están arreglando las calles, parece que ya están con el asfaltado. Mirad, esto naranja significa que es temporal. Desvío provisional de peatones, ahí lo pone claramente. Y hoy tenemos las pantallas informativas encendidas con esas pruebas. Por aquí una hormigonera. Por cierto, como llevamos tiempo sin hablar, nada, deciros que no hubo sorpresa en cuanto al sorteo de las entradas. No tengo entrada para Wembley, no me tocaron las entradas, como era algo de esperar. Ni me ha sorprendido porque nunca me tocan, o sea que la sorpresa hubiese sido que me hubiese tocado la entrada. Igualmente creo que viajaré a Wembley, tengo ya todo el alojamiento y tengo el hotel, o sea el vuelo, lo que no tengo es entrada, así que bueno, si no consigo entrada me tocará verlo en la fanzone o en alguna peña del Real Madrid o en algún bar de Londres. Así que no he tenido esa fortuna. Seguimos viendo, a ver si nos podemos asomar por aquí. He venido en manga corta y yo creo que he venido demasiado fresca. Me he confiado con el tiempo. Es que un día hace mucho calor y otro día hace frío, yo no lo entiendo. Y obviamente en el tema de las entradas no voy a pagar reventa, que hay gente que está revendiendo la entrada a 3.000 euros. No estoy por la labor de pagar ni 3.000 ni 2.000 euros. Estamos viendo la Torre B. De momento no han puesto ni el escudo ni las letras. Ya veréis que nos vamos a Londres y ponen el escudo o las letras, que siempre que faltamos, bueno, yo llevo un montón de días faltando, pero el resto de personas siempre ocurre algo importante. Nos asomamos para ver cómo avanzan con el parking. Parece que en breve van a empezar aquí los trabajos. En el metro ya han cerrado la salida de Plaza de Lima. Lo descubrí el día que vine para el partido contra el Alavés. Mirad, aquí ya no pueden acceder los coches. Y vamos a seguir dando la vuelta por los exteriores antes de acceder al interior. Martillo hidráulico y excavadora. Siguen con los pilotes. Ahí vemos la hormigonera también. Y en el lateral de Castellana, en el lateral oeste, sí que están apagadas las pantallas. Más hormigoneras. Y por ahí las máquinas de pilotaje. Continúan con los trabajos en la zona del parking. Mirad ya como el último día que vine estaban pintando la viga corona y ya se disimula bastante. Apenas se ven las tubulares blancas, solo quedan muy poquitas, pero ya se ve más oscuro, ¿veis? En esta zona, en esta parte, que se disimula mucho más. Aquí vemos otro árbol que han cortado. Cuando esta plaza esté terminada pondrán más árboles, no hay que preocuparse. Nos asomamos en esta zona
Y más imágenes de este lateral oeste. Ahí vemos la máquina de pilotaje, como os he comentado antes. En esta zona han hecho una zanja. Ya estamos terminando de ver el lateral oeste y nos aproximamos a la Torre C de Campeones. Aquí están levantando el suelo, vemos un montón de escombros, al fondo armadura. Fíjate los pedazos de escombros que hay, ¿eh? El sábado a las 9, que no se ha cambiado el horario, es el último partido de la Liga aquí en el Santiago Bernabéu. Ya se termina la Liga, una Liga que ya pues no tiene emoción porque ya se saben los 3 equipos que bajan a segunda, también quién ha ganado la Liga, que ya se sabe de hace más temporadas, quién entra en Europa, o sea que está todo ya totalmente decidido, pero se cierra ya esa temporada, por así decirlo, en el Santiago Bernabéu. Luego al Real Madrid le queda el partidazo en Wembley contra el Dortmund, la gran final. Vamos a pasar al fondo norte, terminamos el lateral oeste, estamos viendo ya esa Torre C de Campeones. Tenemos las pantallas grandes del fondo norte encendidas, están con esas pruebas y vamos a ver cómo van con la peatonalización. Y hablando de esos 5 años de obras, bueno, os quiero decir que no voy a abandonar las obras, pero sí que no voy a venir a grabar todos los días. En un principio tengo pensado venir 2 veces a la semana, según tenga también cargada la semana de trabajo, así iré viendo. A lo mejor hay una semana que vengo 3 días y otra semana que vengo 1 día. Eso lo marcará mi calendario de trabajo cuando puedo venir. Pero en un principio tengo programado venir 2 veces a la semana. Tampoco hay tantos cambios para, o eso pienso yo, tener que venir todos los días como otros veranos. Y también me apetece crear otro tipo de contenido que no sea solamente y exclusivamente de obras. Así que bueno, aquí vemos cómo están colocando los adoquines. Les falta ya la parte más próxima al volapié, estos ya están puestos, así que vamos a caminar por esta zona. Mirad estos adoquines, que ya son los nuevos que han puesto. A ver cuándo vemos también estas pantallas ya encendidas, porque el videomarcador sí que lo hemos visto, pero las pantallas informativas aún están en pruebas. Nos asomamos. La papelera de reciclaje. Más imágenes de las pantallas informativas. Se han cabreado los vecinos. A ver si os puedo enseñar cómo avanzan con la peatonalización. Porque como por ahí no puedo pasar, a ver si desde esta zona se ve. Estamos en la Torre D, 14ª. Estamos a un partido solo de que pase a llamarse Torre D, 15ª. A ver, ojalá. Nos asomamos. Tampoco se ve mucho desde aquí, simplemente algunos contenedores con escombros. Así que pasamos a caminar por Padre Damián, veremos qué nos encontramos, sobre todo a ver qué pasa con la tienda, a ver cuándo abre la tienda. Bueno, lo mismo está abierta y ni me he enterado yo. Teóricamente iban a abrirla para el partido contra el Bayern de Múnich. Así que ahora veremos. Han levantado el cristal y las pantallas están encendidas. Pero ojo, porque no todas. Estas de aquí no.
La 57 y la 55 y 53 no están encendidas. Las de la prensa y la zona VIP sí. Y ahora vamos a ver si la tienda está abierta ya o si hay algún cartel. La tienda no está abierta. Las pantallas, algunas están encendidas. Mirad esto. Esto yo no lo había visto. Pero nada, no nos podemos asomar. Ahí os muestro un poco los techos. A ver cuándo la abren. Pero de momento está cerrada. A ver si nos podemos asomar por aquí. Están con las pruebas LED. No sé si lo podéis ver. Está iluminada la pantalla. No se ve nada. Están probando las pantallas del interior. Es que si me asomo me van a regañar. Mirad los focos. Pero no creo que tarden mucho en abrir, porque ya tienen puesto lo de seguridad en la puerta. Palco de honor. Protegido. Y a ver si nos podemos asomar para ver la plaza. Mira esto. Están probando las pantallas. Lo veis, ¿no? Por aquí alguna más. Y en esta zona faltan por poner los paneles informativos. Ahí lo de Plaza Mao. Pero en la plaza no se ve gran cosa. Parece que ya van a empezar a colocar el LED. De momento están pintando esto de blanco. A ver en qué queda. Vamos a seguir avanzando. Mirad el jardín, qué bonito está. Con estas flores preciosas. Además son blanquitas. Muy bonitas, la verdad. Más por aquí. Miedo me da el día que quiten las vallas, os lo digo de verdad. Ojalá la gente respete los jardincitos. Mira ahí, qué bonito. Es que quedan preciosas, las flores. Fíjate qué chulas. Y hay un montón. Todo florecido. Estas parecen las vallas de los conciertos. Después del partido contra el Betis comenzarán ya a montar todo para el concierto de Taylor Swift, aunque cerrarán el mirador para que sea sorpresa. Vemos los soportes en la zona del parking y en esta otra parte también. Y ahora los van a poner donde faltaban, en esta zona. Tienen ahí más material. Abrimos plano lateral este al completo. Y nos vamos a ver el fondo sur. Oye, mira, esto también es nuevo, este asfaltado. Esta calle es verdad que sí que necesitaba un arreglo urgente porque tenía un montón de baches. Y aquí ya es el nuevo, porque es blanco, las líneas son blancas. Aquí vemos el acceso de los coches. Ahí vemos a Félix. Seguimos viendo jardín y estamos aquí en el fondo sur. Cuando sale el sol se está estupendamente, pero en cuanto se va hace fresquete. Así que pantallas informativas también encendidas aquí en el fondo sur. Mirad estas vallas. Y vamos a terminar de ver el fondo sur antes de entrar al interior. Aquí vemos las pantallas. Todavía no han pintado por dentro.
A ver, ¿esto qué es? ¿Esto rojo? Ah, creo que es lo de los conciertos. Lo que ponen encima de los cables. Bueno, vuelta dada por los exteriores, nos vamos al interior. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Ya sabes que tienes todas mis redes sociales en la cajita de descripción. Bueno, tenemos la cubierta cerrada, pantallas interiores apagadas y el videomarcador está encendido con los mismos grafismos de siempre que estamos ya acostumbrados a ver. Lo importante o lo principal está en la losa, que podamos ver. Están recogiendo lo del concierto, el concierto que hubo el sábado, concierto de los 100 años de Telefónica. Mirad que ya no queda nada del escenario y están terminando de recoger. Ya han puesto los asientos que faltaban en esta zona, en esta parte también, aunque tienen algunos todavía sin colocar, y faltan los otros de las salidas de emergencia. Esta zona de aquí, en este concierto fue la primera vez que utilizaron todo el estadio, tanto la pista como los laterales y el fondo norte. El fondo sur, al estar ahí el escenario, pues no lo pueden utilizar. Así que se llenó, creo que hubo como unas 70.000 personas, 60-70.000 personas, y ahora ya tienen que volver a preparar el estadio para el último partido contra el Betis este sábado. Tienen que terminar de recoger, que yo creo que entre hoy y mañana ya estará todo totalmente recogido, y el césped imagino que saldrá el viernes. El césped volverá a salir para ese partido. Vamos a ir repasando zona por zona brevemente y luego nos centraremos más en la parte de la pista. ¿Qué están haciendo? Parte del restaurante norte aún sin inaugurar. Ahí seguimos viendo los carteles de Real Madrid, que en verano serán sustituidos por otra fascia, por otro LED, como los que hay en el primer anfiteatro. Veremos, no creo que sea 360, a no ser que en esta parte también pongan LED. Ahí veis el vídeo marcador, como os he comentado. Siguen trabajando en las zonas interiores para esos acabados finales. Ahí están limpiando los asientos. Todavía quedan algunos restos del concierto, como los carteles donde indican dónde están los aseos. También están terminando ya de retirar lo que ponen. Esta especie parece una tela, pero creo que es más grueso. Sí, son como telas para tapar la zona de la plataforma. Y mirad cómo están poniendo ya totalmente los asientos que quedan, además de limpiar. Ya veis que las luces, el día del Alavés lo vi que en mi zona ya estaban puestas las luces en las escaleras, así que ya toda la zona tiene luces. Imagino que el fondo sur aún no, porque ya sabéis que esa parte pues tampoco se utiliza. Más imágenes de los asientos que quedan por poner. En la zona de la losa vemos ahí algunas vallas, la tapa. Tienen que poner la U televisiva aún, que la han quitado para el concierto. Esa chapa que veíamos los últimos días, cómo se iba formando. Y algunos camiones para recoger el material. También queda aquí estas piezas, pero ya prácticamente todo está recogido. Solo falta cargarlo en el camión, en los camiones, y llevárselo. También tienen que desmontar esta esquina, que era una salida. Ahí la grada abatible está abierta. También esas escaleras tienen que volver a poner los asientos, retirar estas escaleras que colocaron y volver a poner las plataformas en su sitio. Poner la U televisiva tanto en los fondos como en el lateral. Terminar de colocar los asientos que quedan
Estamos al lunes, martes, miércoles, yo creo que ya estaría todo puesto de nuevo en su sitio y el viernes podría volver a salir el césped con normalidad. Zona de los banquillos y el palco y la zona más VIP, lateral este, donde podemos ver ya cómo han ido pintando algunas zonas interiores, los vomitorios. En esa zona, altavoces, el fondo sur. Y estos son los trabajos que están realizando aquí en el interior, sobre todo centrados en la zona de la losa para terminar de recoger todo lo que queda del último concierto, de ese concierto de los 100 años de Telefónica. También tienen que limpiar toda esta basura que hay encima de la losa. Eso sí, los raíles están totalmente protegidos, mirad. Así que yo creo que de aquí al miércoles les da tiempo a limpiar y a proteger y a sacar la U televisiva y dejarlo todo listo para que el viernes pueda salir el césped con normalidad. Ya sabéis, el sábado partido contra el Betis, luego vienen los 2 conciertos de Taylor Swift, que días antes se cierra el mirador, así que no podremos ver cómo se monta ese escenario. El tour estará abierto, pero no el acceso al mirador. Así que esto es lo que hay en el interior. Están trabajando también las galerías interiores, pero ya sabéis que a esa zona pues no tenemos acceso, así que esto es lo que os puedo mostrar del interior del estadio. Fíjate lo rápido que montan y desmontan, ¿eh? Es increíble la velocidad. Primeros días tardan más, pero luego ya están cogiendo más soltura. También imagino que dependerá del tamaño del escenario y el material que lleve ese escenario, que habrá más simples y otros más con más cosas. Ahí entra otro camión para recoger, así que vamos a tener hasta 4 camiones dentro de la losa, aunque parece que este se va. Y esto es todo lo que os puedo mostrar. Esto está quedando increíble, ¿eh? Mirad qué bonito, pintadito y limpito. Por esta zona también os lo muestro. Mirad qué bien avanzan ya con el tema de la pintura en la viga corona. Ya queda muy poquito tramo por pintar. Ahí vemos algún foco. Y nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao!